Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañar el panel número 9, Ciencia, Tecnología, Diseño y Sociedad, donde tendremos la oportunidad de dialogar con 5 profesionales de lujo, al igual que los panelistas que han participado de todo el CADI. Muchísimas gracias a todos ellos por aceptar generosamente ser parte de este panel. Bien, en este panel nos encontramos con la doctora Úrsula Harman Canale, que es la primera panelista a la cual voy a presentar. A ver, Úrsula Harman es doctora en Innovación Inclusiva por la Universidad de Queensland, Australia. Es socióloga y magíster en Gestión y Política de la Innovación y Tecnología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee una amplia experiencia en la facilitación de procesos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica orientados al desarrollo de comunidades. Actualmente es docente de la PUC, consultora internacional e investigadora en sistemas sectoriales de innovación, instituciones inclusivas en procesos de innovación y resiliencia en comunidades rurales. Adelante, Úrsula, por favor, si quieres complementar alguna cosa más, por favor. Muchas gracias, Vicky, por la presentación y por la invitación de estar aquí compartiendo con un panel, como dices, de lujo. Bueno, de hecho, quería agregar que este ciclo estamos trabajando, bueno, el ciclo pasado y este semestre estamos trabajando con alumnos y alumnas de la Facultad de Diseño, que están trabajando en colaboración con la Municipalidad de San Bartolo, en la cual soy regidora. Estoy muy contenta con esta propuesta que estamos trabajando en conjunto y ver cómo realmente van a haber mejoras en los procesos y en los servicios que vamos a brindar en la municipalidad gracias a esta colaboración. Eso es lo que quería complementar. Gracias. Ok, Úrsula, muchísimas gracias. Muy interesante lo que señalas. Bien, pasamos ahora a nuestro siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista es Benito Juárez. Benito Juárez es pionero en tecnologías de fabricación digital, Industria 4.0 en América Latina. Es cofundador y director del primer Fab Lab de Sudamérica, Fab Lab Perú, y de la red latinoamericana de Fab Labs, Fab Latam, creador y director del proyecto Floating Fab Amazon, seleccionado por las Naciones Unidas para el lanzamiento del Global de las 17 ODS en New York 2015. Es creador de la metodología Symbio Creación, que promueve la cultura de la creatividad colaborativa exponencial. Adelante, Benito. Saludos, maestra. Encantadísimo de estar aquí con todos ustedes, con los super panelistas y en este evento que realmente está extraordinario y muy contento de poder sumar con algunas ideas, inquietudes en este panel. Muchísimas gracias, Benito. Vamos a continuar con nuestra siguiente panelista. Nuestra siguiente panelista es Adriana Talía González del Carpio. Adriana es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee un diploma en gestión y mediación de la cultura y la ciencia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es egresada de la maestría de política social con mención en gestión de proyectos sociales. Es consultora para entidades como el BID, el MIDIS, el MINCU, MINEDU, MININTER e instituciones privadas. Asimismo, es miembro de Siderus Nuncius, que es una comunidad peruana de ciencia, tecnología y sociedad, miembro de la Red Peruana de Ciencia, Tecnología y Género. Es investigador en el grupo Ciencia, Innovación y Tecnología para la Inclusión y Sostenibilidad, Grupo CITIS de la PUC. También es investigadora adherente del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con ustedes, Adriana González. Hola, buenas noches. Gracias, Vicky. Yo voy a presentar un PPT chiquitito para comentarles. ¿Lo pueden ver? Sí, ya lo podemos ver.
A ver, un poco para hablarles quiénes somos Sidereos Nuncios, ¿no? A ver, en el 2014 nosotros, bueno, nacimos como un grupo de estudiantes, bueno, egresados de sociología, que buscan tratar temas sobre la ciencia, tecnología y sociedad. Y esto llevó a que hacia el 2017 se conformara como asociación para tener un mayor alcance también en el tema de formalización. Pasa el tiempo y la meta de Cieró sigue siendo la misma, ¿no? Contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú. Eso a través, no de una manera tan tradicional como ser alguien formado en ciencias básicas, sino más bien como personas que estamos trabajando temas sociales. Parte de esta hazaña fue que en el 2018 realizamos el primer encuentro sobre la ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad Católica. Fue un gran evento que no solo fue hecho por nosotros, sino tuvimos el apoyo de SUCITE, entre otros profesionales de la ciencia, tecnología y sociedad. La verdad que fue un gran evento para nosotros y también marcó el inicio de muchas otras actividades en conjunto con otras comunidades y profesionales en realidad. Entonces, para todo esto, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy una socióloga, aunque algunos se sorprenden de las cosas que he hecho para ahora estudiar sociología. He trabajado, como ya les he mencionado, en políticas públicas, he tenido relaciones mucho con comunidades de innovación, de tecnología, de desarrollo y de diseño. Lo curioso de todo este camino de la sociología es que todos piensan que solamente vemos temas de política, desarrollo, pero en realidad va mucho más allá de eso. En especial con los temas que vemos nosotros en CTS, que vamos desde la divulgación de la ciencia, de la cultura, hasta crear productos o ser parte de la creación de productos o alianzas con otras comunidades. Como parte de esto, este es un pequeño collage de las cosas que he hecho hasta el momento, como difusión de eventos, un libro que ya va a salir este año, desarrollo, bueno, como parte del equipo de desarrollo de 2 videojuegos en 2D Jam, y la creación de un documental hace un par de años. Entonces, justo como parte de todo esto es que quería presentar, para que vean que la sociología no solamente es algo, creo que problemas sociales o conflictos, sino también va más allá de eso. Y por último, quería un poco hablar sobre la sociología en el diseño, ¿no? Porque en este caso somos dos sociólogas hablando del tema de diseño y cómo es que nosotros lo abordamos desde la CTS, ¿no? Que es un poco que lo vamos a comentar adelante. Justo Saberito, que es el tema que nosotros, bueno, en mi caso me tiene mucho interés por el tema como las necesidades han sido respondidas en un marco de emergencia sanitaria. Bueno, eso es todo mío. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Muy interesante trayectoria, interesantes los proyectos. Bien, ahora seguimos con nuestro siguiente panelista. Con ustedes presento a Jorge Alencastre. Jorge Alencastre es ingeniero mecánico por la Escuela de Ingeniería Mecánica de Schwerin, Alemania. Es magíster en Ingeniería Mecánica por la Universidad Técnica de Berlín, Alemania. Es también doctorando en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Posee estudios de posgrado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Técnica de Berlín. Su campo de investigación abarca los temas de vibraciones mecánicas, dinámica estructural, dinámica de rotores, método de los elementos finitos, biomimética. Es consultor además en temas de tecnologías apropiadas para el MIDIS y es profesor principal del Departamento de Ingeniería y de la Escuela de Posgrado de la PUC. Bienvenido, Jorge. Adelante, por favor, si quieres complementar algún detalle adicional. Ok, gracias Vicky, gracias a todos ustedes por haberme invitado a participar en este panel. Sí, gracias por la presentación. Solamente quiero decir que la presentación que me has hecho es muy técnica. Sin embargo, yo desde hace mucho tiempo, hace ya unos 10, 15 años, vengo trabajando en temas que están relacionados al desarrollo de tecnologías, pero siempre desde un punto de vista, desde un enfoque de contribución a la sociedad y sobre todo a las sociedades rurales, ¿no? En ese enfoque, en ese camino, he conocido a Úrsula, a Bernardo y últimamente a Adriana también, y hemos formado el Grupo CITES. Soy también miembro del Grupo CITES que acabamos de formar en la Universidad Católica, un grupo multidisciplinario en el que nuestra contribución va
en esto, justamente en estos temas de ciencia, tecnología, sociedad e innovación. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, continuando con la presentación, ahora nuestro último panelista, Bernardo Alaiza. Bernardo Alaiza es docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en comunicación y marketing de la tecnología y la innovación. Posee una amplia experiencia en el diseño de proyectos, procesos y herramientas metodológicas para la innovación a nivel de organizaciones, sectores y territorios. Es doctorando en gestión de la innovación e ingeniería por la PUC. También es Master of Philosophy por la Universidad de Queensland, Australia, en comunicación y políticas de innovación para el desarrollo inclusivo. Es magíster en gestión y política de la innovación y la tecnología y licenciado en ciencias y artes de la comunicación con especialidad en comunicación para el desarrollo por la PUC. Adelante, Bernardo, por favor. Muchas gracias, Vicky, por la introducción. Bueno, sumándome un poco a la reflexión de Jorge, ¿no? De hecho, desde hace algunos años venimos intentando vincular a las ciencias sociales, la comunicación, con la ingeniería, con el diseño, con la tecnología, desde una mirada reflexiva y sobre todo analítica en cuanto a poder entender cómo el hombre interacciona con artefactos y con cosas. Así que sobre esa mirada es que básicamente plantearía también mi exposición, y también últimamente hemos venido trabajando en el desarrollo de este grupo de investigación CITIS, en el cual justamente intentamos brindar una mirada transdisciplinar sobre la ciencia, tecnología y sociedad. Gracias por la introducción. Muchísimas gracias, Bernardo. Y bien, entonces vamos a empezar con este diálogo, con este panel. Habíamos enviado 3 preguntas sobre las cuales van a girar nuestra conversación la noche de hoy. La primera pregunta que se lanzó es: ¿cómo se vinculan actualmente la ciencia, la tecnología, el diseño y la sociedad? Precisamente enlazando con este último comentario que acaba de hacer Bernardo, ¿no? La importancia de lo transdisciplinar hoy en día más que nunca. A ver si alguno se anima, o empezamos justo con Bernardo, que acaba de señalar esta última idea. Bueno, sí, de hecho es una pregunta bastante interesante y retórica, ¿no? Quizá lo primero que deberíamos quizá reflexionar es posible diseñar sociedades. La ciencia contribuye a diseñar sociedades, la tecnología contribuye a diseñar sociedades, y definitivamente parte de la respuesta es que sí, ¿no? Pero por otro lado, también los seres humanos utilizamos estas herramientas y estos conocimientos, estas técnicas, metodologías para este diseño. Entonces, sobre esta mirada, tomo quizás una frase que comenta el profesor Hernán Thomas, que básicamente en sus textos sobre enfoque sociotécnico, en el cual dice: las sociedades son tecnológicamente construidas, así como socialmente diseñadas. Es decir, estamos hablando de una conjugación o de una configuración entre temas científicos, tecnológicos, pero también entre temas humanos. Y ambas cosas tienen un peso en el diseño. Ahora, esto también nos lleva a otra reflexión, quizá un poco más dialéctica, conceptual, en cuanto a que estos diseños terminan siendo complejos. Y no complicados, sino complejos, quizás a medida, quizás tiene que ver de acuerdo a los determinados escenarios donde se va manifestando, por ejemplo, lo científico o lo tecnológico, y cómo se va adaptando hacia lo humano. Entonces, ante la pregunta, ¿es posible? Sí, es posible. El punto es que tiene particularidades. No es neutral, sino más bien va variando de acuerdo a los escenarios, de acuerdo a las personas, pero también de acuerdo a las tecnologías, cómo se van adaptando a las personas. Y esto también deriva en distintos tipos de conocimientos, ¿no? Donde podemos hablar de conocimiento científico, quizá como usualmente lo conocemos en el campo académico, pero existen otros conocimientos también que quizás podrían tener o tienen el peso de lo que conocemos como conocimiento científico, que son los conocimientos ancestrales, conocimientos
posiblemente más urbanos, que lo que finalmente contribuyen también es a poder generar esta configuración entre lo tecnológico y lo social. Entonces, por ahí podría empezar la discusión sobre la pregunta abierta que has comentado. Ok. No sé quién se anima a continuar con el hilo de esta conversación. Tal vez Adriana. Sí, justo con lo que menciona Bernardo, es esta dinámica entre la ciencia, tecnología, diseño y en todo caso la sociedad. Puede ser, en mi caso yo lo veo como un conjunto de procesos. Estos procesos todos son parte de la creación en realidad, de las metodologías, las maneras de crear. Y más allá creo de la relación de esos tres, es cómo de alguna manera llegan a impactar dentro de los grupos en los cuales se utiliza, ¿no? En este caso, mi abordaje de esta dinámica ha sido por la economía naranja, por los espacios de creación y por las industrias creativas y culturales, ¿no? Si bien es cierto que a nivel local tenemos está disperso el tema de creación y no hay como que un foco, un punto, como mencionaban en el panel 5 si no me equivoco, que si bien es cierto, existen muchas iniciativas y en realidad el ser humano es un ente creador por sí mismo, esto no está articulado, ¿no? Y justo esta dinámica que un poco a poco ha ido forzándose por la iniciativa de actores individuales y comunidades ha hecho que ahora nosotros podamos hablar de ciencia, tecnología, sociedad y diseño, ¿no? Porque estos procesos, si bien es cierto, no han sido planificados, han permitido que se desarrollen nuevas líneas de trabajo y nuevos espacios, creo que nuevos nichos para crear y para poder experimentar, no solamente en base a necesidades o carencias en todo caso, sino también para tener miradas a futuro. Muchísimas gracias, Adriana. Es cierto lo que tú señalas, esto de la falta de articulación, ¿no? Hay mucha buena voluntad, pero no se mira tal vez a largo plazo, ¿no? No se busca integrar porque hay tal vez todavía demasiado individualismo. Bueno, pasamos al siguiente panelista. Tal vez Benito o Úrsula. Maestra Úrsula, por favor. Gracias, Benito. Bueno, sí, de hecho, tomando lo último que dijo Adriana sobre el futuro, ¿no? Y sobre lo que dice Bernardo de cómo podemos planear las sociedades, de hecho, cómo se entrelazan estos temas que estamos conversando, lo planteo desde el punto de vista cómo crear o cómo ir o digamos, transitar o generar cambios hacia una sociedad más sostenible. Y aquí el diseño, la ciencia, la tecnología, importantísimas. ¿Quiénes son los que van a crear esta sociedad? ¿Quiénes son los que van a beneficiar? ¿Y qué queremos? ¿Hacia qué dirección queremos llegar hacia estos cambios, hacia una sociedad más sostenible? Y de hecho, acá viene el concepto que introduce, bueno, no lo introduce, pero sí lo trabaja bastante un autor que habla de los sistemas sociotécnicos, es cómo cambiar sistemas sumamente complejos, como y ahí el ejemplo digamos, me gusta mencionar es el ejemplo de los residuos sólidos. Cambiamos esta manera, esta sociedad que algunos sociólogos mencionan la sociedad de consumo y que todo se consume y se genera realmente alta cantidad de residuos, ¿no? Entonces y lo que se habla ahora de lo que se quiere ir hacia una economía más circular. Bueno, y esto implica diversos cambios, no solamente en cambios individuales, digamos, no dejar de comprar plástico, llevar tu bolsa de tela al supermercado. Sí, de hecho,
como tú dices, Vicky, va hacia lo más individual, hacia camas muy individuales que pueden darte alguna cierta, que pueden dar cierta satisfacción individual, pero realmente no genera ningún cambio trascendental en cuanto hagamos cambios más colectivos, ¿no? Como eso lo que estamos viendo, digamos que los supermercados pongan, prohíban el uso de plástico, bueno, solamente en las bolsas, pero digamos todo el empaquetamiento sigue siendo de plástico. Entonces ahí hay un poco de contradicción en lo que te da una bolsa biodegradable, pero todo lo demás sigue siendo sumamente, digamos, hay más plástico que antes inclusive, ¿no? Entonces, y ahí viene también el tema de no solamente de las decisiones de empresas privadas, sino también cómo entra ya el sector público a tallar en temas ya de ordenanzas, de políticas públicas. Y bueno, y viene realmente a estos pendientes de diseño, que es importantísimo, ¿no? Cómo el diseño con la ciencia y con la tecnología actual pueden realmente ofrecer alternativas prácticas que las de ahora. Y como dijo Bernardo, y es importante saber y marcar las diferencias, ¿no? ¿Va a ser un diseño inclusivo o va a ser un diseño exclusivo, ¿no? De hecho, lo que estamos experimentando ahora todavía es que estos cambios siguen siendo muy exclusivos, ¿no? El tema de las bolsas, de otro material de los empaques o el Tecnopor sigue siendo muy exclusivo, es muy caro, no llega realmente a la gente que realmente lo consume en gran cantidad, como son los mercados, y bueno, todavía no siento que estamos entendiendo bien el problema y digamos, hay algunas iniciativas muy interesantes, pero de hecho hay mucho que explorar y acá hay una excelente discusión que lo que podríamos seguir andando, pero le doy la palabra a Benito para seguir conversando. Muchas gracias. Sí, es una pregunta sin duda inquietante y el primer concepto que se me viene a la mente sobre cómo integramos ciencia, tecnología y sociedad es el de democratización tecnológica. Me gustaría compartir mi pantalla para mostrarles de manera concreta un ejemplo de qué implica la democratización tecnológica y el impacto que esto puede tener. Democratización, bueno, desde mi perspectiva viene de empoderar, ¿no? De dar el poder, de ampliar esa capacidad para que más personas, en este caso, puedan tener acceso a altos conocimientos y a alta tecnología, ¿no? ¿Y cuál puede ser el impacto de esto en la sociedad? Bueno, muy brevemente les comparto cómo, y gracias Super Adriana por citar la imagen, ¿no? El impacto de lo que significó, por ejemplo, una visión como la de Neil Gershenfeld, que es el creador de los Fab Labs, que hace 13 años atrás publicó este libro. De hecho, los Fab Labs vienen de mucho antes, pero él publica este libro con la visión de qué pasaría si cada uno de nosotros tuviera, imagínense, una fábrica en casa. ¿Qué podría significar esto para la sociedad? Entonces, una visión que viene desde el mundo científico, desde el mundo tecnológico, pero que busca beneficiar masivamente a la sociedad con algo que en ese entonces era aún restringido, ¿no? Es decir, así como ahora tenemos celulares y computadoras, pero que años atrás eran tecnologías que solo algunas empresas o personas podían acceder, pero cuando se masifica, vemos todo el impacto que esto ha tenido. Lo mismo empezamos a ver con las fábricas, ¿no? 13 años atrás, Neil Gershenfeld anunciaba qué pasaría si esto ocurriera con las fábricas, ¿no? Y lo hemos visto ahora en la pandemia. Uno de los efectos más importantes de este concepto de integrar ciencia, tecnología y sociedad ha sido el gran beneficio que hemos podido tener, por ejemplo, con cientos de makers, de fabbers en el mundo, o miles de fabbers y makers, que en menos de una semana han podido diseñar, prototipar, fabricar y distribuir productos para beneficiar a aquellas personas que estaban en la primera línea de batalla contra el COVID, ¿no? En menos de una semana ya estaban los productos colocados en el usuario final, haciendo todo este ciclo de diseño, fabricación, prueba y entrega. Imagínense,
lo que a la industria convencional, digamos, ¿no? Al modelo instaurado o tradicional de nuestra sociedad, le tomó como un mes, ¿no? Cerca de un mes poder sacar un producto, porque obviamente son procesos un poco más lentos, hay que ver el molde, hay que ver los flujos de pronto de proveedores, etcétera. Y cuando ya hablamos en otra escala, como el Estado, incluso más de 2 meses y todavía no había una respuesta. No solo en Perú, en realidad estoy hablando en general, en mi experiencia en Latinoamérica. Entonces, aquí es donde veo una especial contribución de cómo la ciencia y la tecnología, con este concepto de democratización, es decir, de ampliar el impacto social, ¿no? Puede realmente traernos beneficios muy productivos, ¿no? Y en este caso, uno tiene que ver con la capacidad de respuesta, cómo la ciencia y la tecnología se convierte en un aliado para, en este caso, situaciones de emergencia, de gran emergencia, poder responder. Pero también creo que hay otro factor importante, ¿no? Que es el de integrarnos. Es decir, no es que por un lado vaya este tipo de tecnología avanzada y por otro lado las preexistentes o de pronto la artesanía u otros que podamos tener, sino que creo que hay una extraordinaria oportunidad también para generar sinergias entre distintos modelos y procesos industriales, ¿no? Un ejemplo ha sido justamente ver cómo los modelos o los protectores faciales, ¿no? Los primeros prototipos que se hicieron, que se probaron gracias a makers, a fabbers diversos, luego sirvió de base para que la gran industria pueda escalar este producto y ampliar este beneficio a más personas en la sociedad, ¿no? Es un caso puntual que me gustaría bueno, mostrarles, ¿no? Justamente para ejemplificar este punto y ver cómo es que esto se ha venido dando en distintas partes del mundo, ¿no? Es decir, hablar de esta integración, ciencia, tecnología y sociedad, empoderar a la gente, brindar el poder para que hagan lo que quieran, realmente ha tenido un impacto muy significativo en distintas partes y en el Perú también, ¿no? Bien, Benito, muchísimas gracias. Justo pensaba, a partir de lo que señaló Úrsula también, justo haciendo focus en esta dificultad para integrar, ¿no? Esta individualidad, esta satisfacción individual que a veces toman algunas iniciativas, y justo como Úrsula también señalaba, el hecho de ser regidora de un distrito del sur, los distritos del sur en este momento, por este tema de la pandemia, están siendo afectados duramente, pero como son poblaciones en números poco significativas, no salen las noticias, pero digamos San Bartolo, Pucusana, Chilca, y ahí estaba viendo este punto de cómo la tecnología podría visibilizar esta necesidad que tienen este tipo de distritos, que precisamente por tener poblaciones tan menores, tan reducidas, digamos, podrían ser ayudados si es que estos makers, estos Fab Labs pusieran atención en estos puntos de la ciudad, ¿no? Bien. Bueno, pasamos a nuestro siguiente panelista, por favor, Jorge, para continuar con este tema. Bien, gracias por la respuesta. Yo voy a salirme un poquito de este tema y voy a hablar desde el punto de vista del diseño. Imaginémonos el mundo sin el hombre, sin el ser humano. ¿Hay diseño o no hay diseño? Evidentemente que hay diseño. Entonces, el diseño no está centrado en la persona. Lo que pasa es que no nos fijamos, y todos los diseños, las arañas diseñan, todos diseñan para una cosa, para un bien social, para su especie, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos la gran diferencia con los diseños naturales, que los optimizan y lo hacen siempre para un bien social, no para ganar, sino para un conjunto. Ellos, las arañas, los topos, todos los que diseñan, hacen para el bien común. Y ahí está la gran diferencia entre las sociedades pensantes que somos nosotros y utilizan el conocimiento. Increíblemente, si uno se pone a investigar los diseños que hace la naturaleza, el ser humano con la tecnología actual, con todo lo que tenemos, no llegamos a diseñar algo como una tela de araña. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados, o sea, nosotros no optimizamos los procesos, lo hacemos siempre, utilizamos la tecnología, es el gran salto que nosotros tenemos, que la tecnología no es otra cosa que ver qué cosa existe y luego lo transformamos para el bien social.
pero no hemos copiado bien la naturaleza. Yo creo que no hemos copiado bien la naturaleza. Si miráramos la naturaleza de mejor manera, seguramente construiríamos una sociedad muchísimo mejor, porque todos los seres, aparte del ser humano, construyen siempre para un equilibrio. Nosotros somos los únicos que no desarrollamos las cosas para un equilibrio. Por eso que estamos ahora, tenemos esta problemática de la sociedad, ¿no? Entonces no hacemos eso. Entonces ha sido evolutivo siempre. Todas las sociedades, desde el inicio del hombre, han desarrollado y han hecho tecnología. Los otros seres vivientes no hacen tecnología, pero desarrollan diseños adaptivos, y son adaptivos. O sea, la tela de araña actual no es igual que la tela de araña hace miles de años. Ha evolucionado y ha aprendido. Y si yo me pongo a investigar eso, están todas las ciencias ahí, todas, absolutamente todas las ciencias, desde la física, la química, la biología, está todo ahí, en una sola araña. Y si alguien quisiera hacer, nosotros, hay muchísimo dinero invertido y todavía no podemos fabricar eso. ¿Por qué? Porque nos centramos en el otro objetivo, que es la percepción de eso de decir, yo me siento bien, o sea, quiero tener algo. Los otros no quieren vivir. Entonces, yo creo que el diseño no es exclusivo del ser humano. El diseño es una cuestión de la naturaleza. Y creo, si nosotros retornamos un poco hacia la naturaleza, miramos a la naturaleza, porque tenemos que mirar, porque es el único sitio donde vivimos. Si no miramos a la naturaleza, el diseño que hagamos, tecnología que hagamos, ciencia que hagamos, listo, se va a acabar. No hay dos tierras. Así que yo creo que el diseño, si aprendemos de la naturaleza, vamos a diseñar socialmente mejor. Entonces yo considero, o sea, yo quería introducir esto un poco de la biomimética, la biónica, ¿no? O sea, mirar un poco más hacia la naturaleza. O sea, nos las está mostrando día a día. O sea, no hay que ponernos ya ciegos, no nos podemos ya poner ciegos, aprendamos de ella. Esa es la gran ciencia, ¿no? Esa es la gran ciencia, está ahí todos los días que nos despertamos. Imagínense un día que no salga el sol, se acabó la super tecnología, que hagamos lo que hagamos, se acabó. Se acabó. Entonces miremos eso, mirémonos a nosotros como parte y no miremos como una cuestión ajena a nosotros. Yo creo, y si miramos así, vamos a hacer un diseño que sea socialmente, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Socialmente responsable con la naturaleza. Trabajemos con la tierra, para la tierra y por la tierra. No seamos ajenos a ellos, ¿no? Ok, gracias Vicky por la contribución. Espero que no me haya salido tanto del aspecto de eso, pero quería de todas maneras hacer mi contribución desde el punto de vista de la biónica, ¿no? Que ando en ese mundo ahora actualmente, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, no, para nada, es muy interesante tu punto de vista, lo que planteas, de alguna manera también nos llama a la reflexión, ¿no? De volver a mirar las cosas con curiosidad, ¿no? Como cuando éramos niños, ¿no? Cuando todo nos sorprendía. Eso de alguna manera es también la base de la innovación, ¿no? La curiosidad. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta que se planteó fue, ¿cómo influye la tecnología en el desarrollo del diseño contemporáneo? Y ya que estamos con Jorge, no sé si Jorge se anima a empezar con esta segunda pregunta, o vamos con Bernardo. Sí, yo creo que Bernardo, porque del panel. ¿Sí? Bien. Bueno, excelente, Jorge. De hecho, también da mucho pie para la reflexión de la segunda pregunta, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que entendemos por tecnología? ¿No? Quizás entendemos sofisticación, entendemos lo nuevo, lo último en cuanto a conocimientos, pero tecnología, justamente desde esta perspectiva más conceptual, tiene que ver con técnicas, conocimientos, saberes, que se transforman de manera aplicada, ¿no? Y esta transformación de manera aplicada tiene también que ver con el diseño, porque parte de las estrategias del diseño están provocadas en esa transformación, pero tiene que ver con también temas de comunicación, y que es un poco la línea también de investigación que vengo yo desarrollando. ¿Y por qué con comunicación? Y porque quizás muchos de nosotros entendemos la comunicación desde la difusión o desde la divulgación, desde lo ya creado, y esto es lo que se difunde, ¿no? Se da a conocer. Pero la comunicación, y justamente retomando hacia el humano, tiene que ver con las relaciones, con cómo tomamos decisiones, con qué decidimos hacer y cómo lo decidimos hacer.
La comunicación desde una mirada constructivista está socialmente situada, depende de muchos factores y además depende de mecanismos participativos. Es decir, nosotros no nos podríamos comunicar actualmente si no partiéramos de algún marco de referencia similar, si no tuviéramos un lenguaje similar como el que estamos teniendo, si no tuviéramos en este caso un artefacto. Son una serie de factores que se tienen que tener en cuenta y que configuran procesos también tecnológicos. Entonces acá hay un tema interesante donde la comunicación finalmente ingresa también en la parte del diseño, en la parte previa de qué hacer y cómo hacerlo. Y aquí, justamente lo que comentaba Jorge, llama también a la reflexión sobre lo humano, lo cotidiano, ¿no? Y Bruno Latour, en una reflexión, en un seminar de hace algunos años atrás, comentaba sobre el insight, ¿no? ¿Qué cosa es el insight? Tiene que ver básicamente, y no es el insight de la publicidad o del diseño quizás, sino el insight, el hacia adentro, ¿no? Ver hacia adentro de nosotros mismos para poder entender lo que está sucediendo, ¿no? Ver cómo nosotros mismos somos seres tecnológicos también, funcionamos en cuanto a técnicas, prácticas, una arquitectura también interna, y todo esto permite también interrelacionarnos hacia afuera, hacia nuestra naturaleza. Pero si en esa dinámica no incluimos justamente distintos actores, dejamos fuera distintos actores, quizás estos procesos de diseño pueden ser incompletos de cara a construir una mejor sociedad, por ejemplo. ¿No? Que finalmente todos estos saberes, conocimientos, la idea es que contribuyan al bienestar de la humanidad, ¿no? Entonces, mi aporte en esa línea, entendiendo que la tecnología aporta un diseño contemporáneo, es que ese diseño contemporáneo tiene un pilar en la comunicación, en cuanto a estos procesos socialmente situados de tomas de decisiones y en los cuales nosotros podemos direccionar qué, cómo, a quién incluir y también lamentablemente a quién no incluir, ¿no? Que es lo que hemos visto básicamente cómo se ha ido configurando la sociedad. Me llamó la atención también la exposición justamente de Beno, que es muy interesante cómo la sociedad se ha puesto también de acuerdo sobre qué cosas crear en algún momento, ¿no? Ante esta situación de pandemia, la gente, nosotros como seres humanos nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo qué crear y cómo reducimos tiempos para crear. Y esto nos insta también a pensarlo de una manera más societal en cuanto a que estos procesos también podemos planificarlos de una manera mucho más estructural pensando en el bienestar de la sociedad. Es decir, más allá de que estemos en una situación de pandemia, que tengamos que atender cosas puntuales, podemos planificar justamente acciones para diseñar cambios estructurales en nuestra sociedad. ¿Qué requerimos para eso? ¿Cómo podemos configurar estos procesos? Y depende justamente, desde mi punto de vista y mi mirada más desde la comunicación, en crear estos espacios, básicamente, en los cuales podamos ponernos de acuerdo en qué hacer, cómo hacerlo, qué necesito, tanto qué puedo aportar yo, qué puedes aportar tú. Y en esta lógica, la academia, las empresas y el Estado, o los actores de la sociedad civil en general, podrían generar estos espacios en común para poder generar estos diseños ya más contemporáneos, un poco respondiendo también a la pregunta. Pues por ahí iría mi reflexión. Ok, muchísimas gracias, Bernardo. Interesante, sí, efectivamente hace falta articular mejor, crear sinergias entre los gobiernos locales, regionales, el gobierno central, la sociedad, el diseño, la academia, la ciencia, la tecnología, todo. Bien, sí, seguimos por favor con Adriana. Sí, justo sobre este tema, en realidad me surgieron muchas preguntas, porque como menciona Bernardo, y va a ser un tema recurrente creo en esta charla, es que la tecnología no nace porque sí, sino que está relacionado con muchos factores, con muchas dinámicas. Y creo que actualmente el tema también no solo del diseño
como tal, sino creo que muchos cambios que se han venido dando a nivel de producción, de cambio de sistemas, de necesidades de metodologías más ágiles, entre otros, es porque hay necesidades urgentes. No solamente es que la tecnología exista y que gracias a ella o a un marco económico se necesite que estas mejoren, sino también que va relacionado más a los aspectos sociales del uso de la tecnología. En el caso de la tecnología y el diseño contemporáneo, creo que apunta más hacia eso, ¿no? Recuerdo mucho de los paneles previos que han habido aquí en el CADI, cómo es que ya no solamente hablamos de diseño para productos, o para diseño gráfico, o para diseño de sistemas, sino estamos hablando ya de diseño de servicios, de diseño de metodologías, incluso preguntándose ya qué es el diseño en este punto y por qué está tan especializado, ¿no? En este gran, creo que mar de preguntas sobre qué es el diseño contemporáneo, también me hace recordar mucho el arte contemporáneo, creo que más allá del concepto como tal, que creo que va a venir transformándose con el tiempo, es que todo está relacionado dentro de este sistema sociotécnico, ¿no? Que ya no solamente es preguntarse qué quiere la sociedad, sino también, además de la sociedad, de las personas, cómo los demás artefactos tecnológicos también están inmersos en esto. Nuevamente retomo el comentario de Bernardo sobre qué es la tecnología. Me parece muy interesante que siempre que se habla sobre innovación, tecnología, sociedad, siempre se toca ese tema, porque a nivel de nuestro caso, nuestro país, hay muchas prácticas ancestrales que se han perdido o en todo caso no se han reconocido antes de que desaparezcan para poder replicarlas, ¿no? Específicamente con el tema por ejemplo, de sistemas de producción, de innovadores o arquitectura, o incluso las maneras como se han tomado ciertas decisiones a nivel de culturas precolombinas. Se habla mucho del tema de diseño, ¿no? Dicen, no, pero no hay diseño en eso. Y vamos más allá, ¿no? ¿Qué es el diseño en todo caso en Perú? ¿Cómo es que lo estamos trabajando? Porque hasta el momento de las reflexiones que hay, el diseño se viene considerando como algo más estético y no tanto como una relación de utilidad de alguna manera, ¿no? Creo que por lo mismo de las necesidades actuales el diseño va a seguir transformándose. Yo creo que en ese proceso también la tecnología va a tener cambios, creo que se va a volver más específica, pero al mismo tiempo creo que va a tener mucho que ver el tema de la innovación y también el uso social de las cosas. Porque si bien es cierto que la tecnología está mostrando cada vez más especificidad desde el desarrollo de pequeños chips más baratos, como Arduino, o el uso de medios digitales para facilitar la comunicación o la interacción, creo que también esto va muy relacionado con el tema de las necesidades, por un lado, y por otro también con las emergencias, ¿no? Y también creo, como ya lo volví a mencionar, el tema de pensar a futuro también va a ayudar mucho para plantearnos esos nuevos escenarios que vienen, no solamente por el tema de la pandemia, sino a nivel general, cómo es que cuál es nuestra relación con el espacio en el que vivimos y cómo esta también se ve afectada por nuestras acciones y cómo también tiene consecuencias. Ok, muchísimas gracias, Adriana. Continuamos ahora con Benito. Gracias, maestra. Sí, creo que sin lugar a dudas el diseño, la tecnología son importantes, pero me gustaría hacer hincapié en un tercer factor que creo que es aún más relevante. Lo hemos podido evidenciar también en el ámbito de esta pandemia, ¿no? Si me permiten, les muestro algunas imágenes solo para ejemplificar lo que les comento. En el ámbito de la pandemia, en menos de 2 semanas, este producto que se diseñó, ¿no? Como ustedes conocen como protector facial, los primeros diseños que se empezaron a hacer en Europa, en Asia, estaban alrededor de $20 cada uno, ¿no? En menos de 2 semanas, a nivel global, gracias a la colaboración, gracias a las redes colaborativas de diseño, ese producto llegó a costar, o está costando menos de $1, en menos de 2 semanas. Entonces es un tiempo récord realmente. Si nosotros vemos la evolución de cualquier producto que se diseñe y que sale a mercado,
que puedan bajar sus costos. ¿Qué producto conocemos con ese antecedente, ¿no? Que sus costos en mercado estén, digamos, en X y que en menos de 2 semanas esté 20 veces menos. Eso es gracias, por supuesto, al diseño, gracias, por supuesto, a la tecnología, pero sobre todo gracias a las redes colaborativas. Y eso es lo que creo que me gustaría hacer incidencia también sobre este punto, ¿no? Lo que conocemos dentro de la red de Fabla como la democratización del conocimiento, ¿no? Que también nos lleva a cuestionarnos, bueno, en el ámbito de la pandemia esta democratización se hizo efectiva a través de una serie de plataformas donde podíamos ingresar y descargar productos de todo tipo, desde los respiradores, etcétera, libres, sin costo. Entonces eso nos lleva a pensar también y a cuestionarnos sobre los modelos de propiedad intelectual que tenemos, ¿no? Cuáles son realmente los más eficaces y cómo pensar en modelos de propiedad intelectual mucho más flexibles y masivos, ¿no? Finalmente, bueno, gracias efectivamente a este otro punto, ¿no? Que nos brinda la tecnología, que es la conexión, el poder estar en un momento cuando los países cerraban sus fronteras, ¿no? Y la orden era quédate en casa, como decía esta amiga Brenda Martínez de los Fab Labs del Caribe. De pronto el mundo se convirtió en grandes islas, en muchas islas, ¿no? Todas las fronteras cerradas, y era como, para ellos era como normal, ¿no? Porque siempre han estado en esa condición, pero el mundo se convirtió como en un gran Caribe, ¿no? De islas, digamos, de islas cerradas físicamente, pero lo fabuloso es que la tecnología nos permitió interconectarnos, ¿no? Y no perder lo que mencionaba el maestro Bernardo hace un momento, ¿no? Este flujo de comunicación que sin duda cataliza la innovación, cataliza el diseño y sobre todo con este espíritu solidario, que creo que es un componente muy importante y una de las grandes lecciones de cómo el diseño colaborativo puede tener un impacto muy importante cuando hablamos de democratización y de desarrollo social. Bien, Benito, muchas gracias. Sí, muy importante esto de poder establecer las redes colaborativas, de crear sinergias. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos ahora con Úrsula. Gracias, Vicky. Sí, de hecho, muy interesante todo lo que han mencionado los panelistas. Sí, de hecho, el tema que trajo Jorge, ¿no? Del tema de cómo podemos realmente volcar un paradigma diferente, más relacionado con la naturaleza, no solamente en el diseño, sino también cómo hacemos tecnología, ¿no? Y acá voy otra vez al tema de la sostenibilidad, en tanto cómo ver, o sea, de hecho la producción de tecnología también digamos, no es, digamos, sostenible, en tanto me impactó mucho un documental reciente que vi en el tema de las energías renovables, ¿no? Úrsula, disculpa si te corte, se corta tu audio. ¿Se escucha lejos? ¿Ahora se escucha mejor? Ya, perdón, sí, me había olvidado de poner el audio cerca de mí. Y bueno, lo que estaba comentando era que me impactó mucho un documental que vi recientemente sobre las energías renovables, que justamente que apelaba mucho a toda esta masificación de los paneles solares, de los aerogeneradores, y lo que no se ve atrás es, digamos, toda la producción que sigue siendo tan contaminante como, digamos, producir o quemar carbón, o, digamos que de eso es lo que se quiere, de lo que está Europa ahorita migrando, cerrando plantas de carbón para migrar a energías renovables, pero toda la producción de esta tecnología sigue siendo igual. Entonces, inclusive tiende a ser como más individualizada, entonces es más producción de más tecnología. Entonces, ahí me quedé impactada porque de hecho decía, ¿por qué no hay tanto énfasis a las energías renovables? Debe haber algo detrás, y justamente esto era el detrás, porque de hecho no ha cambiado. Finalmente, digamos, la manera de producción no cambia, simplemente es, digamos, si bien la energía fuente
cambia, pero toda la producción detrás de minería no cambia. Entonces, digamos, ahí me quedé muy pensando bastante en claro, cómo, qué es lo que está detrás de cada una de las tecnologías que producimos, que consumimos, y que como dice Jorge, en verdad, realmente, ¿cómo vamos a hacer esa transición hacia algo que realmente sea por la tierra y por nosotros también, ¿no? Como ser como parte de un todo y no solamente consumiendo para luego seguir siendo la misma sociedad consumista que consume y vota. Entonces, de hecho, igual hablando, y que son preocupaciones que la comparto, ¿no? Porque igual se habla mucho de, igual ahorita la conectividad y que entramos a una era mucho más de consumo de tecnología digital, de laptops, de celulares, de tablets, de muchos dispositivos electrónicos que necesitamos justamente para no solamente para estudiar, para trabajar, sino realmente para vivir, ya se convirtió en una necesidad, y todo lo que esto va a producir de contaminación, de lo que es la contaminación electrónica, que normalmente no se ve, y tuve la oportunidad de ir a una exposición donde cómo es que, o sea, cómo es que esto realmente no se habla mucho, y lo que generamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una responsabilidad, y va también hacia el tema del consumo, y va también el tema, perdón, de la producción de residuos, ¿no? Que genera el ser humano, ¿no? Y cómo realmente el diseño podría realmente, y en verdad todo, ¿no? La ciencia, la tecnología, el diseño puede realmente cambiar un paradigma que sea realmente más conectado con el ser humano como parte de, y no como consumidor de la naturaleza. Y bueno, eso era un poco lo que quería compartir, más no dar respuestas, sino un poco compartir mi preocupación, y bueno, y la responsabilidad que vamos a tener nosotros, profesionales, de pensar estos temas, desde las ciencias sociales, desde la ingeniería, desde el diseño, que son realmente 3 o 4 temas que estamos ahorita hablando, que son claves para ver cómo vamos a resolver estos problemas tan complejos y tan graves que nos puedan llevar a otra crisis, y nos están llevando a otra crisis, ¿no? Ahorita se habla mucho de la crisis de la pandemia, pero ya se dejó de lado un poco el cambio climático y toda la crisis que va a generar. Pero seguimos, o sea, seguimos en 2 crisis paralelas, una probablemente se pueda resolver, pero la otra sigue en aumento, y de hecho nosotros como profesionales de la ciencia, la tecnología y sociedad, son temas realmente, que tenemos que pensarlo y discutirlo justamente en estos espacios, ¿no? Muchísimas gracias, Úrsula. Ahora le damos el pase a Jorge. Adelante, Jorge. Voy a activar mi audio. Bien, me ha parecido súper interesante las reflexiones de todos ustedes. Y si vemos al diseño como una actividad creativa, creadora, entonces cuando hablamos de crear, la tecnología viene después, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer? En ese discurso de qué, por qué y para qué, está claro que se tiene que incluir de todas maneras la comunicación, la que dice Bernardo, digamos, el pensar todos juntos, la colaboración. Ya no podemos pensar en un diseño de hacer las cosas por hacer, o sea, tiene que ser un diseño inclusivo, bueno, tiene diferentes nombres, pero el diseño en realidad es una actividad creadora, y al ser una actividad creadora, antes uno pensaba ya, bueno, este es un diseñador, uno se demoraba pues unos 20, 30 años para ser un gran diseñador. Ahora ya no, ahora hay nuevas formas, nuevas metodologías que implican no solo la parte tecnológica, sino que, es más, la parte tecnológica es lo último que viene. Lo que viene primero es por qué y para qué. Y desarrollar esos conceptos, ¿no? Desarrollar lo que nosotros en ingeniería llamamos la solución conceptual,
¿no? La solución conceptual, no ya, después ya vendrá el desarrollo tecnológico, pero el desarrollo conceptual implica, porque lo que hagamos o lo que hagamos, tiene que involucrar hacia dónde va a estar dirigido, cómo va esto a impactar en la sociedad. Entonces, ese desarrollo conceptual es sumamente importante, y cada vez tiene que no solo ser enfocado hacia el punto tecnológico. Yo antes hacía esos diseños y siempre fracasaba. Entonces, ¿por qué yo fracasaba? Porque yo diseñaba cosas para los señores, qué sé yo, porque nunca los incluía. Entonces, en un momento dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo mal. Entonces, me he vuelto de un diseñador a me he vuelto un facilitador. Yo escucho a las personas, le digo, ¿qué es? O sea, ellos son los que tienen, si lo involucras a las personas, a la sociedad, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Cómo ellos saben? Ellos se van a comprometer con ese diseño, con esa sostenibilidad de ese diseño. Y la tecnología desarrollada será sostenible porque lo han desarrollado ellos. Son ellos los que han desarrollado. Entonces, esa brecha también tiene que irse cerrando poco a poco. No solamente se diseñe y se piense, esto es lo que se necesita o estos son lo que necesitan ellos. No, ellos son personas, son seres humanos que tienen conocimiento, tienen todo un background que es importante, pero no solamente un conocimiento técnico, científico, sobre todo tienen un conocimiento social de la interacción. Y eso yo creo que es lo que se tiene que tomar ahora muy en cuenta en el diseño. Y claro, en estos tiempos contemporáneos la tecnología ayuda, claro, pero no es la tecnología la que cambia. La tecnología no es la que cambia, lo ha mostrado Benito. ¿Qué es lo que ha cambiado? La tecnología ha sido como consecuencia, hagamos esto y hemos pensado todos y lo vamos a hacer más rápido, más barato, pero ha sido la actividad creativa, que luego la tecnología ha ayudado a eso, sí, pero ha sido la actividad creativa de varias personas, unos en Europa, otros pensaban, oye, esto hago, la burbuja, yo también me imaginé dije, voy a aislarlo totalmente, voy a hacer toda una burbuja como un astronauta, te pongo acá y no, te pongo todo un casco de astronauta, inclusive todo en la vestimenta, e introduzco mi baloncito de oxígeno. Estoy totalmente aislado. O sea, un astronauta está totalmente aislado, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacerlo? Hice la pregunta, consulté acá en todos los sitios, hice una encuesta y la gente no quería hacer eso, ¿no? Decía, no, se sentía un poco, ¿cómo me va a sentir asfixiado? No, le digo, nada, vas a tener oxígeno. Entonces, en una pequeña encuesta te das cuenta. ¿Por qué no sé por qué? Porque no se sienten cómodamente. Entonces, si yo hubiera mandado a hacer ese diseño, hubiera cometido un error, ¿no es cierto? Hubiera cometido un error. Entonces, porque lo correcto sería, te pones un traje de astronauta porque tienes oxígeno y te vas a cualquier lado y puedes interactuar y todo. Pero no se sienten cómodos. Ese diseño no es cómodo la persona. Entonces, a pesar de que, sabiendo de que con eso tú garantizas 100% cero contaminación, pero no, prefieren correr ese riesgo en la mascarilla o el protector. Entonces, eso es que ha llevado. Y luego, evidentemente, la tecnología ha ayudado a abaratar esos costos, porque se hace mucho más rápido, cosas por el estilo, y baja en 15 días de lo que costaba $10, ahora encuentra por 5 soles, 3 soles, y adaptivos, ¿no es cierto?, con lentes y dibujos y cosas muy simpáticas, que inclusive son de moda, ¿no es cierto? Con lentes son no solo la mascarilla, sino las caretas mismas, que ya tienen otros diseños para niños, por ejemplo. Pero primero ¿no? Yo pienso que el diseño tiene que, como actividad creadora, tiene que ser un diseño conceptual completo, tiene que ser para la sociedad. Bernardo, los de comunicación, sociales, eso es importantísimo. No podemos hacer un diseño basado solamente en la tecnología, ese sería un error muy, muy grave. Yo creo que la tecnología siempre viene atrás. Y lo digo yo que soy del arte, de la parte de la ingeniería. O sea, hay que abandonar esa idea que la tecnología va a solucionar. Nosotros vamos a solucionar. Y luego utilizaremos la tecnología para lo que nosotros queremos solucionar. Gracias, Vicky. Muy bien, Jorge. Me quedo juntando ahí varias ideas que has señalado bajo el concepto o la frase del diseño comprometido, colaborativo y social. Bien, vamos a pasar a responder ahora la tercera pregunta. Han llegado también ya preguntas de parte del público, pero primero pasamos a nuestra tercera pregunta para luego responder estas inquietudes que llegan por el Facebook. A ver, la tercera pregunta es, ¿qué rol desempeña el diseño en los procesos de innovación? Empezamos ahora con Adriana. La verdad es que
Y hablar de innovación siempre, como concepto, lo relaciono mucho con las industrias creativas, mucho, por el tema también que creo que es un campo en el cual se tiene, de alguna manera hay un entendimiento de que estamos permitidos experimentar. Hay una mejor, se acoge mejor la experimentación, la prueba, el fallo, el error, para poder hablar de innovación en esos espacios. Bueno, por un lado es eso, ¿no? Pero como concepto complejo, podría decir que la innovación no solamente se da porque a alguien se le ocurre algo o alguien decide modificar un producto, sino también porque esto es un proceso en el cual está relacionado de alguna manera con la sociedad y la cultura, ¿no? Si bien es cierto que nosotros a nivel de innovación entendemos cambios en los procesos, en los sistemas, en los agentes que estén involucrados, las formas en las que se hacen, entre otras características, tiene que ver mucho también el tema de la importancia en el contexto de la cultura y la ciencia, ¿no? Yo voy a hablar un poco sobre la cultura y la ciencia en el Perú en este caso, y cómo aquí se va entendiendo como materias separadas, ¿no? Algo que recuerdo mucho del año pasado que estuve en una pasantía en Francia fue justo eso, ¿no? ¿Por qué en nuestro país se considera que la ciencia y la cultura deben estar separados? ¿Por qué la ciencia no se incorpora dentro de la cultura y la ciencia? O ambas juntas, ¿no? ¿Por qué se toman como características vividas del ser humano y por qué no son propias más bien de uno o de una? Entonces, para poder hablar de la innovación, también se tiene que hablar sobre esto, que es un paso antes de la innovación en sí misma, ¿no? ¿Cómo entendemos esos procesos de ciencia y cultura en nosotros mismos? ¿Por qué las ciencias naturales tienen mayor peso que las ciencias sociales? ¿O por qué ciertos espacios pueden ser considerados como innovación y otros no? Creo que dentro de la innovación como tal, creo que se puede ir un poco más allá de solamente entender que es la única manera para hacer las cosas, sino creo que hay muchas. La innovación no solamente se da de manera individual, también de manera colectiva. En especial en el tema de las industrias creativas, he podido participar de varios espacios en los cuales la innovación no es un tema que se hable, pero es un tema que se vive. Veo mucho que se vive el tema de la innovación, del aprendizaje colectivo, de la suma y las sinergias entre comunidades, individuos especializados o no especializados, ¿no? Y un poco más también la apertura a estos espacios. Entonces, si bien es cierto que la importancia de estos cambios que se entienden como innovación generan nichos, generan iniciativas, entre otras dinámicas que pueden generar, también hay algo que siempre me queda dando vueltas en la cabeza, es qué tanto se puede generar un ecosistema de innovación en nuestro país, ¿no? Realmente las CITES son espacios donde se busca que haya iniciativas para probar o experimentar a través de la ciencia, pero más allá de eso yo creo que se puede ir por otros espacios que ya están consagrados, ¿no? Como los espacios culturales, como estas dinámicas o estos nuevos concursos de Innovate Perú, en donde la innovación se está entendiendo como nuevas maneras de abordar problemáticas sociales o problemáticas de corte sanitario por el COVID, entre otras más, ¿no? Ok, Adriana, muchísimas gracias. Continuamos ahora con Bernardo. Sí, bueno, de hecho es interesante, me quedé pensando en también la reflexión de Jorge sobre para qué son las tecnologías, ¿no? Y finalmente, y hay muchos autores que discuten sobre este tema de las dinámicas de poder alrededor de las tecnologías y también para precisar sobre la pregunta sobre las innovaciones. Es decir, ¿hacia dónde se orientan los avances tecnológicos? ¿Hacia el bienestar de la humanidad o hacia el bienestar quizá de algunas redes organizadas, ¿no? También retomando el caso que mencionaba Úrsula sobre las energías renovables, cuando uno ve como una alternativa sobre la matriz energética convencional, quizá vemos que finalmente son dinámicas de poder detrás de un grupo y otro que dominan
básicamente la orientación de las innovaciones, que una innovación, hay muchas definiciones de innovación, el manual de Oslo y Frascati lo define como la introducción de algo nuevo, producto, servicio, bien, en un mercado, pero a mí me gusta una definición del profesor Ruth Smith de la Universidad de Utrecht, que define la innovación como la configuración entre tecnologías prácticas, nuevos modos de pensar y factores organizacionales. Y quizás si vemos de esa manera la innovación, es decir, para que una práctica, una tecnología, un bien, un servicio se utilice, algo nuevo en un determinado escenario, mercado o sociedad, requieren configurarse estas prácticas. Es decir, requieres algo nuevo a nivel de un artefacto, pero requieres a alguien que lo utilice, pero por otro lado se requiere todo un sistema organizacional que oriente esta introducción, porque si no, no hay forma realmente que estas innovaciones o estas nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios ingresen en determinado escenario. Entonces eso nos da luces de cómo planificar o orientar también el diseño hacia diseñar este tipo de cambios estructurales a nivel de innovaciones y no centrarnos solamente en productos. Las metodologías ágiles son muy interesantes, de hecho nos ayudan a pensar, repensar, a también aprender haciendo, ¿no? Pero por otro lado, posiblemente si buscamos cambios estructurales dentro de sociedades, tienen algunas limitantes, ¿no? Porque no nos dejan ver también la mirada más societal de que se requieren redes organizadas, colaborativas, que puedan básicamente facilitar la generación de innovación. Y acá pongo algunos ejemplos, ¿no? Y quizás el tema actual de los protectores que se pusieron sobre la mesa, ¿no? Que es un tema interesante, cómo la sociedad se organiza, genera los incentivos y los individuos comienzan a creativamente a organizar justamente artefactos orientados hacia poder resolver una problemática. La pregunta es quizás un poco más profunda de por qué no se hace esto antes, ¿no? ¿Por qué no generamos estos espacios para poder direccionar justamente innovaciones hacia resolver problemas de la sociedad? Y por otro lado, y también que es un tema que también es interesante poner sobre la mesa, las tendencias de cambio tecnológico nos están llevando a brechas muy amplias en las cuales son pocos grupos humanos los que posiblemente van a poder ser beneficiarios de las innovaciones a nivel de la infotecnología o la biotecnología. Y quizás son unos pocos los que van a dominar estos aspectos. Entonces, eso también nos lleva a otra reflexión en la cual nosotros tenemos que entender justamente de manera reflexiva, crítica, a la innovación. No toda innovación es positiva o buena, sino más bien de acuerdo al contexto, cómo se va configurando, quiénes están detrás, quiénes quedan fuera y quiénes quedan dentro. Es un tema realmente para los que estamos entre las ciencias sociales, y los que somos estrategas justamente y fomentamos diversos tipos de cambio a través de la innovación, la ciencia y la tecnología, tenerlos en cuenta como premisas para ver cómo justamente estos conocimientos pueden finalmente contribuir a generar cambios, ¿no? Entonces, acá nuevamente retomo con lo que comenté en la primera pregunta. ¿Se puede diseñar una mejor sociedad? Sí, se puede diseñar una mejor sociedad. Justamente necesitamos formar estas redes que permitan construir estos cambios. Y ahí podríamos conversar sobre los temas que han venido tocando, sobre la democratización del conocimiento, estas redes que te permiten democratizar y que quizás critican o ven con ojos críticos los mecanismos de propiedad intelectual actuales, que más que sumar posiblemente restan hacia algunos grupos. O también poder tener una mirada crítica sobre los avances o quienes dominan los avances tecnológicos, ¿no? Porque ya entran en juego otros tipos de factores como la libertad, por ejemplo, el estar completamente interconectados nos hace perder algunos derechos, por ejemplo. Nuestra vida privada queda expuesta, quizás, dado estas interacciones. Son temas que no hay una respuesta realmente lineal, sino más bien nos lleva a poder tener un ojo crítico, reflexivo,
y donde en este caso creo que la academia tiene un rol muy importante en poder justamente formar a tanto alumnos y como también en estos espacios de investigación a grupos que tengan esta mirada crítica y reflexiva y que desarrollen metodologías complejas, ¿no? Y acá un poco lo que conversaba Jorge, que me pareció muy interesante, cómo cambia un poco el paradigma, el mindset de intervención con la gente. Está hablando básicamente de una metodología compleja, una metodología participativa con instrumentos de características participativas que quizás dentro de la orientación más tradicional son menos productivos, pero a la larga tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que quería dejar. Muchísimas gracias. Claro, es bastante interesante esto de la iteración también, de ver la inclusión dentro del proceso de diseño y también como resultado final, no solamente el proceso. Continuamos ahora con Jorge. Bueno, siempre me he hecho la pregunta, ¿qué es innovación? Y bueno, y nunca nadie me la ha podido responder, inclusive nunca nadie me la ha podido responder. Entonces, innovación es algo que de alguna manera cada uno lo define de acuerdo en el ámbito que se menciona, pero yo me quedo con la reflexión de Adriana y de Bernardo, que realmente el hecho ya, por ejemplo, de que en un barrio uno se organiza y dice, esto no vamos a hacer, eso ya es una innovación de por sí, o sea, diseña una estrategia para cambiar para un bien. Entonces, desde ese punto de vista, para mí también es innovación. Pero como dice Úrsula, como dice Bernardo, estamos muy centrados en la innovación del producto, ¿no? O sea, hemos centrado mucho al bien, al producto, a la tecnología, muy centrada. Pero una innovación social creo que sería mucho más importante que hacer una innovación tecnológica. Y eso viene la palabra de nuevo diseño. Diseño una nueva sociedad, un nuevo espacio de convivencia. Entonces yo considero que la innovación, que hasta el momento siempre he dicho, ¿qué cosa es innovación? Y bueno, lo más rápido es alguna cosa que se va a insertar en el mercado. Eso no es innovación, pues eso no es innovación. Eso caer en lo mismo, ¿no es cierto? Eso alguien quiere ganar dinero con eso. O sea, finalmente es eso. O sea, algo está haciendo. Listo, que alguien le preguntaron, ¿cómo pueden consumir más pasta de dientes? Trajeron tecnólogos, todos, trajeron 3 personas y dijeron, hagamos la boquilla más grande de la pasta de dientes, la boquilla más grande, nada más, el mismo tubito, todo, boquilla más grande. O sea, antes se terminaba en 15 días y se termina en una semana. Ahí está la innovación. Pero ¿innovación hacia qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, eso yo no lo considero innovación. Yo considero innovación, yo me quedo realmente con el planteamiento de Adriana y de Bernardo, y creo que todos concordamos de que la innovación tenemos que ir más encima, tenemos que innovar desde el punto de vista social, desde el punto de vista social. Ahí está, o sea, ya no hay forma, ya creo que somos todos conscientes, pero de alguna manera somos reacios a ese cambio. Tenemos que decirlo así, somos reacios. O sea, ella nos dice, ya pues no, ya esto ya no, ya está, o sea, listo. O sea, un día no voy a usar el celular. Ya pues, eso ya es innovación. O un día no voy a prender el foco. Eso ya es innovación, porque ya es algo que lo vamos a hacer por un bien, ¿no es cierto? Porque tampoco es que vamos a decir no hay que dejar celular. Por algo lo haremos, para algún bien. Y eso me parece que también es esa innovación. Yo creo que la innovación social implica todo el conjunto humano, la sociedad, ¿no es cierto? Para poder, y luego ya vendrá el desarrollo tecnológico y todo, porque como dice Úrsula, ese es el ejemplo clarísimo. Yo ya estoy pensando en hacer una planta de reciclaje y seguro me haré millonario si voy a hacer una planta de reciclaje de todos los paneles solares. Eso ya existe, pero eso también es, sí o no. Pero, ¿y entonces dónde está la energía renovable? ¿Dónde está? Yo creo que mejor en el Perú no deberíamos traer ninguna energía. O sea, nosotros tenemos suficiente agua, que con esa agua tenemos para miles de años de energía, pero no, nos están vendiendo de que la energía solar, nos están vendiendo un cuento. Nosotros tenemos suficiente agua para miles de años, pero no, nos están vendiendo que los paneles solares y todo. ¿Me acuerdan? ¿Dónde está la innovación? ¿Qué nos están innovando? ¿Que dicen que nos estamos viendo ecológicos? No lo estamos haciendo.
No lo estamos haciendo, o sea, no estamos haciendo correctamente el uso también tecnológico pensando. O sea, ni siquiera nos damos cuenta de nuestros propios recursos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos suficiente agua. O sea, suficiente agua como simplemente con centrales hidroeléctricas proporcionarnos de electricidad y de la energía que nosotros necesitamos por muchos años. Pero no, tenemos gas también, sí o no. Pero no, el panel solar tiene que venir el panel solar. Tenemos que tener aerogeneradores. Son necesarios. ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué no lo están poniendo? ¿Alguien se ha preguntado eso? No, no, o sea, uno va al Ministerio de Energía y Minas y todo y nos meten unos cuentos que no son serios, que realmente no son serios, ¿no? O sea, no, realmente no son serios. Ok, eso era siempre un poco, me salgo un poco del tema, pero bueno. Me ha encantado lo de Bernardo y lo de Adriana, ¿no? La innovación social. Yo creo que la innovación social, ahí está el kit del asunto. Muchísimas gracias, Jorge. Y no te preocupes, nos encanta el apasionamiento con que siempre respondes las preguntas. Continuamos ahora con Úrsula. Gracias, Vicky. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, de hecho, ahí está la clave del entender la innovación desde una mirada sociotécnica, porque realmente, y realmente lo social a veces se queda muy corto, ¿no? Porque la innovación desde una perspectiva sociotécnica entendemos que son tecnologías nuevas, pero la parte social es, digamos, a veces la más importante, porque implica ahí comportamientos, instituciones, maneras de pensar, está todo lo que no es tecnológico y todo lo que es realmente mucho más complejo para que realmente funcione lo tecnológico. Entonces, y justamente algunas definiciones de innovación social abarca todo esto, ¿no? No es que quita la parte tecnológica, sino que justamente es un componente más de algunas definiciones, porque como todas definiciones académicas siempre hay controversia y no son conceptos unificados, pero se tiende a ahora definir la innovación desde una mirada mucho más social, y justamente los cambios de los sistemas sociotécnicos apelan mucho más al cambio de comportamiento, al cambio de prácticas, que es mucho más difícil y mucho más a largo plazo que el cambio de tecnología, ¿no? El tema otra vez, el tema de los residuos sólidos es el manejo de los residuos sólidos como un sistema sociotécnico va mucho hacia al cambio de práctica, cambio de entender que no es basura, que una cáscara de una fruta no es basura, es insumo para fertilizantes, insumo para poner tus parques mejor, o tu jardín mejor, o tu biohuerto. Entonces, ese concepto del que hablaba Jorge, o de Adriana, que hablaba de los conceptos más, o los paradigmas más ancestrales, ¿no? De algo tan simple, de lo que te da la tierra, lo devuelves a la tierra, ¿no? Hemos estado no sé cuántos cientos de años considerando las cáscaras o las verduras basura, cuando no lo es, ¿no? Y ahora vemos que los temas de reciclaje también van hacia ese tema bueno, finalmente no reutilizar, sino convertir el material reciclado en nuevamente otro producto. Pero hay otro movimiento que va un poco más allá de eso, que aprendí hace poco sobre el tema de basura cero, ¿no? Y que viene mucho con el tema de cómo rediseñar toda nuestra manera de vivir hacia no generar residuos. O sea, porque eso es, digamos, para mí es un tema, digamos, que nos define como una sociedad o realmente sostenible o no, porque podemos tener esta imagen o este futuro tipo Wall-E de que convertimos todo nuestro planeta en un basurero, y eso es lo que, digamos, si no cambiamos, eso es lo que un poco nos va a llevar, ¿no?
bueno, y de hecho lo que he aprendido también en este grupo, el grupo Cities, que lo presentó, bien lo presentó Adriana al principio, es justamente desde el diseño, desde profesionales del diseño, es que no solamente es lo estético, sino que justamente el diseñar implica entender el contexto ambiental, social, económico, político, cultural, productivo de cada espacio donde vas a diseñar y finalmente cambios en todas estas dinámicas va a ser lo que va a generar innovaciones, y no solamente innovación hacia que sea un diseño de color rojo, verde, más chico, más pequeño, sino que realmente resuelva una problemática de, de, de una, de un grupo de personas bueno, y que ahora tiene mucho más retos, porque no solamente es resolverlos, sino justamente tiene retos de sostenibilidad y de inclusividad, que es, digamos, las discusiones que van en nuestro grupo, ¿no? Y lo has escuchado bastante en nuestro discurso de cómo generamos cambios, innovaciones, ya sea tecnológicas, y que es justo un componente muy pequeño, sino realmente transformaciones sociales, que es lo que buscamos, digamos, en este diseño de mejores sociedades, que son transformaciones complejas y realmente societales, a nivel de sociedad, no solamente no es el uso de nuevas tecnologías, sino realmente transformar nuestro sistema de transporte, nuestro sistema de residuos sólidos, nuestro sistema energético, y que, bueno, es pensar de manera compleja, y el diseño ahí en tanto pueda recoger esta complejidad de la sociedad y proponer cosas nuevas y mejorarlo, en tanto resuelve problemas, está ahí. De hecho, la relación diseño-innovación es realmente, no sé, yo lo veo como dos caras de la misma moneda, porque siempre el diseño siempre busca, creo, innovar, pero bajo estas condiciones que lo discutimos ahora, ¿no? Con una direccionalidad y preguntándonos para quién, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Muchísimas gracias, Úrsula, bastante lo que planteas, bueno, todo lo que se ha conversado hasta el momento. Continuamos ahora ya con Benito, estamos las preguntas que se lanzaron para tener esta conversación, este diálogo en la jornada de hoy, pero tenemos preguntas del público. Entonces, a ver si Benito se anima. Voy a leer la primera pregunta. Dice, los contextos con mayores limitaciones económicas no tienen acceso a recursos o alta tecnología. Realmente hay muchos lugares olvidados. ¿Cómo se puede generar impacto social bajo un desarrollo sustentable en dichos contextos sin recursos? Entonces, ¿quién se anima a dar respuesta a esta inquietud de, a ver, Benito? Bueno, es una pregunta que nosotros venimos, en la que estamos enfocados en todo lo que hacemos en realidad, ¿no? Especialmente en nuestro trabajo en Amazonía, donde más del 90% de los jóvenes no ven oportunidades, ¿no? Ven solamente un territorio del cual quieren desprenderse lo más pronto posible. Y hay varios aspectos, varias cosas que podemos sin duda generar, ¿no? Pero creo que hablando ya desde lo que cada uno, digamos, la respuesta sería a esa pregunta directamente es, ¿qué puedes generar tú? No qué podemos generar en general, sino cómo asumo yo mi responsabilidad, yo que tengo el privilegio de haber estudiado, haber hecho una maestría, un posgrado, etcétera, etcétera, que tengo ese privilegio de acceder a conocimiento, a cualquier nivel de conocimiento, ¿cómo puedo yo contribuir con estos contextos? Y creo que es una pregunta, y qué bueno que tenga esa inquietud, maestro o maestra, quien haya hecho la pregunta. Mi respuesta sería, bueno, la respuesta la tienes tú, ¿no? ¿Qué puedes generar? Te puedo dar mi respuesta en cuanto a qué cosa estoy, o qué estamos haciendo desde nuestra organización. Es justamente llevar lo más avanzado en tecnología a las zonas más excluidas. No mirarlos desde
desde la urgencia, desde la emergencia o desde la escasez. Muchos de los programas que se generan de innovación o de desarrollo en zonas, digamos, de bajos recursos, entre comillas, son programas de la escasez. Programas de nutrición para dar lo mínimo, programas de innovación para dar lo mínimo y cubrir lo mínimo, cuando en realidad de lo que se trata es ir a lo más avanzado posible, ¿no? Dentro de este proyecto, que es el Laboratorio Flotante para la Amazonía, la visión es justamente incubar la manufactura del futuro en este espacio, que no solamente impacte, digamos, a nivel global, sino sobre todo que impacte en la vida de las personas, en los lugareños, ¿no? Encontrando una manera diferente de ver ese contexto del cual la mayoría de jóvenes quieren huir y darse cuenta del extraordinario valor que tiene, ¿no? Pero bueno, hay muchos aspectos en los que podemos contribuir aquí, y me gustaría en todo caso, tomando también la pregunta anterior, porque me quedé justo pensando sobre la innovación, pero creo que se liga muy bien sobre esto, ¿no? Por ejemplo, no sé si se ve porque estoy aquí, ¿qué puedo contener yo en esta hoja en blanco, ¿no? Cuando hablamos de diseño e innovación, me pregunto, bueno, en esta hoja en blanco, ¿qué puedo contener? Y seguramente, bueno, para no extenderme mucho, ¿no? Seguramente podemos pensar en gráficos, en dibujos, en ecuaciones matemáticas, etcétera, pero realmente aquí yo puedo contener lo que quiera, ¿no? Puedo contener fuego, puedo contener la Amazonía, puedo contener, si quiero, aquí, no sé, a todo el panel, etcétera. Es decir, creo que está en nosotros ver la manera en que este elemento que aparentemente es inerte pueda tener el máximo valor posible. ¿Y cómo le doy el máximo valor posible a un papel o a un lápiz que me puede servir para dibujar, rascarme o salvarle la vida a alguien? Es el mismo elemento, el elemento no cambia. Lo que cambia es el enfoque que le damos a nuestra creatividad, y eso para mí es lo que define innovación. Gracias. Muchísimas gracias, Benito. A ver, tal vez Bernardo, si se anima a responder esta inquietud de esta pregunta. Sí, bueno, esta es una pregunta compleja y de hecho no hay recetas realmente para poder intentar fomentar procesos de desarrollo en distintas zonas, sobre todo denominadas periféricas, ¿no? Y la denominación de periféricas parte de un trasfondo de acceso, ¿no? Quizás, y retomo un poco lo que dijo Benito previamente, ¿no? Que es interesante, ¿no? Nosotros en la posición en la cual estamos, potencialmente tenemos un mayor acceso a poder facilitar algunos procesos de cambio. Y frente a esa mirada, de hecho, hay algunas miradas, tanto metodológicas como conceptuales, que pueden ayudarnos a resolver esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, en principio, poder entender la naturaleza de los procesos en el territorio, ¿no? Podríamos complejizar esto, entender la naturaleza sociotécnica de los procesos y cómo podría ser la naturaleza un proceso de innovación, de cambio en un espacio particular, que tiene unas particularidades. En Perú, las particularidades de la costa, de la sierra, de la selva, de cada una de las regiones inclusive, y dentro de las regiones cada uno de los distritos, y dentro de los distritos cada persona, que somos heterogéneos, las organizaciones, necesitamos entender esta naturaleza. Y ahí retomo una cosa muy interesante sobre un libro de Bruno Latour, de We Have Never Been Modern. Nunca fuimos modernos, en cuanto a que es imposible separar la naturaleza de los procesos de coevolución actuales. Y finalmente, la idea, básicamente, es cómo alinear estos procesos para que sean adaptables a distintos tipos de territorios. Y frente a esa mirada, surge un segundo punto que creo que también es interesante entender, que tiene que ver con reconocer a los actores dentro de los territorios, ¿no? Los actores tienen mucho que decir, muchos conocimientos, son agentes de cambio, de acuerdo a los mecanismos organizacionales en los cuales estén cada uno vinculado, y en este sentido sí es importante poder quizá trabajar algunas herramientas metodológicas, tanto puede ser de planeamiento, de diseño, pero desde esta mirada compleja, participativa, en las cuales los mismos actores sean protagonistas de su cambio, facilitándoles básicamente instrumentos para generar estos procesos.
Y esto me lleva a un tercer punto que es importante también, bueno, interesante desde mi punto de vista, que tiene que ver con la orientación, ¿no? Que es un tema que hemos venido conversando. ¿Cómo reorientamos o fortalecemos procesos locales? Y estas decisiones nuevamente son tomadas por personas. Ahora el punto, y que viene también muy de la mano con la discusión que tenemos, es quién toma estas decisiones. Nosotros que venimos desde afuera, quizás a poder proponer algo, el gobierno, las autoridades locales, los actores de la sociedad civil. Es interesante ahí justamente ver cómo configuramos estos procesos, y vuelvo nuevamente al punto de la segunda pregunta que realizamos, en la cual que se realizó en el panel, que tiene que ver con cómo se configura un proceso de innovación. Requieres una nueva práctica o una nueva tecnología, pero gente que la utilice, o personas que sean parte de, pero generar los mecanismos organizacionales para estos cambios, ¿no? Entonces, finalmente, si no se configuran estos factores, realmente es difícil poder generar cambios. Posiblemente la pregunta en un panel como este, desde personas vinculadas a la academia o organizaciones que tienen relación con la sociedad civil, es, desde nuestra posición, ¿qué herramientas podríamos facilitar para fomentar que actores locales sean agentes de cambio, ¿no? De su propio cambio? Y ahí yo creo que sí la academia tiene mucho que poder ofrecer, siempre y cuando tenga esta mirada hacia afuera, ¿no? Hacia justamente a la sociedad, y desde estas miradas críticas, reflexivas, y con los diversos instrumentos que existen y que pueden adaptarse a diversos escenarios. Muchas gracias, Bernardo. A ver si alguien más se anima a responder esta pregunta para pasar a la siguiente pregunta del público. Sí, a mí me gustaría complementar, Vicky, porque es una pregunta muy importante y que la venimos trabajando con algunos alumnas. Bueno, básicamente la mayoría han sido mujeres alumnas ya tesistas de la carrera de diseño industrial, de cómo diseñar soluciones con poblaciones rurales de Lima, por ejemplo, ¿no? Y lo que hemos venido conversando es justamente lo que menciona Bernardo, cómo hacer de estas colaboraciones de universidad y una comunidad, por ejemplo, en este caso una comunidad rural, cómo puede ser una colaboración realmente participativa y no impositiva, ¿no? Y ahí viene también la preocupación de las estudiantes de cómo hacerlo y que realmente sea una solución y no sea realmente algo que crean o que han diseñado y que no se utilice, sino que realmente su preocupación era real. Y ahí conversábamos mucho justamente, traigo lo que dice Bernardo, ¿no? Nuestra responsabilidad de facilitadores de este proceso, porque lo que conversábamos con estas alumnas, y lo digo ahora también, es y que lo he trabajado también en investigaciones, es que te das cuenta que todos somos expertos en lo que hacemos, todos somos potenciales innovadores, pero no nos damos cuenta porque justamente estamos en el día a día. Entonces, digamos, el rol de estos facilitadores es reconocer las potencialidades, también los retos que tienen los grupos, los diferentes grupos humanos, pero sobre todo sobre construir e innovar y proponer soluciones desde las potencialidades que tiene y no solamente hacia qué podemos construir, sino sobre qué es lo que tenemos, y eso aprender a valorar, lo que a veces no es fácil, y lo he trabajado también acá en San Bartolo, ¿no? O sea que no es, sin irme tan lejos, en tu misma comunidad a veces es difícil, porque el día a día te gana, pero cuando hacemos creamos estos espacios de comunicación, que lo hemos trabajado con Bernardo, es realmente resaltar lo que realmente tenemos y cómo potenciarlo y cómo generar nuestras propias soluciones y ser nosotros protagonistas mismos, los mismos protagonistas de los cambios y las cosas que queremos hacer, y ahí va también la parte de empoderamiento, de dar
de otorgar este poder que a veces uno cree que no lo tiene, pero sí tienes ese poder para poder cambiar. Y ahí, entonces, puede ser que sea una comunidad, respondiendo a la pregunta del público, que no tenga los recursos mismos de una, no sé, de una ciudad o de un contexto, pero sí tiene recursos, sí tiene capitales humanos, sociales, físicos, naturales, solamente que hay que saber reconocerlos. Y ese es el rol de estos facilitadores, en ayudar a poder que la gente se dé cuenta de lo que uno tiene, de estas comunidades, de lo que uno tiene y lo que uno es capaz de hacer y de poder diseñar en conjunto e innovar finalmente en dar una solución diferente a un problema que lo tienes desde siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Úrsula. Paso a leer la segunda pregunta, a ver si esta vez Adriana o Jorge se animan a contestarla. A ver, dice, pregunta 2. Dice, se han mostrado productos con bajos costos gracias a la tecnología y la colaboración, pero no se habla nada sobre el reciclaje y la reutilización, que también son aspectos del diseño para la reducción de la contaminación. ¿Por qué muchas veces los diseñadores desconocen los impactos que pueden generar al ambiente y a la sociedad? Sus propuestas, y más aún si son creadas en masa y sin analizar de una manera concienzuda el ciclo de vida de la propuesta diseñada. No sé si alguno se anima aquí a... Yo puedo hacer una contribución, luego quisiera que Adriana seguro que también va a complementar eso. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que el ciclo de diseño no está concreto. O sea, solo se ha pensado en el producto, pero no se ha pensado qué va a pasar con después del producto. Ahí está el error. O sea, el diseño tiene que incluir todos esos parámetros. Entonces, cuando dije que el diseño es una ciudad creadora, que hay que sistematizarlo, se tiene que pensar en qué va a suceder. El diseño tiene ciclos de inicio y al final, y después al final, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ahí está. O sea, siempre se diseña y no se piensa. Bueno, en Europa ya hay algunos ejemplos, no son muchos, pero hay unos ejemplos. El ciclo de vida, ¿qué va a pasar cuando esto? ¿Qué voy a hacer con bueno, no la basura, con qué lo voy a reciclar, lo voy a reinvertir, ¿qué voy a hacer? Entonces, está claro que con las mascarillas, con esto, fue una cuestión de emergencia, ¿no es cierto? Fue una cuestión de emergencia porque se tenía que resolver un problema y no ha terminado el ciclo de proceso de vida, porque es un producto que tiene un alto y luego declinará y luego tendrá que tener y vuelve a nacer el otro producto. Es decir, ese mismo producto yo lo puedo reciclar y a partir de eso puedo seguir trabajando. O sea, no se ha terminado esto por una cuestión de la emergencia, pero si tú haces correctamente el diseño, tendrías que incluir todo el ciclo productivo del diseño y la tecnología apropiada para después, porque eso es, o sea, tú cuando vendes un producto, no es el producto lo más importante, sino después cuando tú lo tienes el producto, el service que tú tienes que dar. Entonces tú vas y dices, yo recojo la basura, o cuando nosotros compramos, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿No es cierto? Lo primero que el catálogo ese que firmamos ya, un año ya de garantía, la garantía, ¿no es cierto? Más que el producto mismo, no estamos preocupados por la garantía, ¿sí o no? Esa garantía es lo que nosotros también en el proceso del diseño deberíamos incluir. ¿Qué se tiene que hacer con eso? O sea, no se terminó el ciclo de diseño correctamente. Creo, en este caso de eso, por la emergencia que se tuvo, pero si se hace correctamente se tiene que pensar en eso también, ¿no? Pero lamentablemente, como dice Úrsula, bueno, no siempre se hace creer que se piensa en eso, pero también queda de lado eso, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. A ver, Adriana, ¿te animas a responder esta pregunta? Sí, claro. Tomando lo que dice Jorge, ¿no? Recuerdo mucho, pero es que la pregunta es bien amplia y hay muchos tipos de cosas que se pueden diseñar, entonces voy a ir por dos casos prácticos, ¿no? El primero es cuando, recuerdo hace poco se hablaba sobre ropa inteligente y sobre los usos de la tecnología en la moda. Y recuerdo mucho, ya era como que el gran tema en ese momento, bueno, hace como 2 años fue como un gran tema, hablaban de la adaptación de la tecnología para la mejora de la ropa, entre que estos eran métodos de los cuales se podía capturar energía, entre otras cosas, ¿no? Pero todo el mundo dejó de preguntarse qué pasa con la producción en línea que hay en Gamarra.
Entonces, ahí fue como, vamos a hablar de un gran proceso en tecnologías y nuevas maneras de ser, o sea, lo más trending, pero siguen habiendo problemas desde la base, ¿no? En ese caso, en los casos de producción de ropa, por ejemplo, siguen muy lejos. Como dice Jorge, no hay una finalización del proceso, más bien hay o sea, el proceso termina con el descarte, ¿no? No se piense qué sucede con ese descarte o estos excedentes de la ropa, y lo que sucede termina generando más basura, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado hay procesos que ya han incorporado qué sucede luego que la ropa, bueno, en este caso la ropa y el patronaje es aplicado, ¿no? Va desde mejorar por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, para ser concreta, que para reducir la cantidad de materia producida se usan patronajes industriales a través de maquinaria que te optimiza el uso de la largo de la tela para poder reducir la basura, ¿no? Entonces, luego de este excedente se pasa a que luego sea reutilizado en almohadas, rellenos, muebles, entre otros miles de usos que se le puede dar al tipo, dependiendo del tipo de ropa. Hay que recordar mucho también con el tema de reciclaje, de reutilización, es que no todo es reciclable. Entonces, justo con telas que tengan mayor cantidad de algodón, es más fácil de reciclar o reutilizar porque el algodón respira y tiene otras propiedades, ¿no? Entonces, partiendo del producto nomás, ya de por sí tú sabes si este producto puede seguir toda la cadena que menciona Jorge o si no la puede seguir, ¿no? Si es muy sintético, simplemente va a tener que ser relleno y se va a convertir en relleno de una base de algún mueble y luego lo van a desechar o lo van a quemar. Entonces, como parte de este proceso, creo que es muy importante no solamente ver todo el proceso como tal, sino también enfocarse en el tipo de producto que se está trabajando. Por un lado, la moda, por otro lado, también el uso de maderas. Hay usos de maderas que pueden ser reutilizados desde el polvillo de la madera hasta las grandes piezas o incluso las piezas sin tratar, que son más rústicas, entre comillas, que pueden ser reutilizadas en otros aspectos, ¿no? No solamente es hablar de ese gran proceso y las grandes adecuaciones que pueden haber a la maquinaria emitida, la gente, los especialistas o quienes lo van a usar, sino también el producto en sí mismo, ¿no? Y sobre el tema de las mascarillas, o sea, desde el ámbito de la ciencia ya se vienen sacando reportes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la unidad en la que estoy ahora, mi hermano es biólogo, ellos hacen estudios de microplásticos en aves de zonas costeras. Entonces, ellos ya vienen haciendo un estudio sobre esto. Entonces, no es que no exista, no es que no hayan estudios, sino que ya se viene haciendo este tipo de estudios para saber hasta dónde este proceso que no ha contemplado estos impactos, no solamente humanos, sino también medioambientales, van a repercutir a largo plazo, no solamente ahora, sino como acá a 5 o 10 años, esto ya va a tener un escalonamiento tal cual en la India o en China, en todo, como está sucediendo en otros países, ¿no? Ok, gracias Adriana. Estamos ya con el tiempo bastante ajustado. Voy a leer la última pregunta que no me gustaría dejar sin responder. A ver si se animan todos, ya como a manera de cierre, de reflexionando, de responderla en un minuto, si es posible. La pregunta es, ¿cómo visualizan el futuro de la sociedad luego de esta pandemia? ¿Cuál sería el papel del diseño y la tecnología en ese panorama? A ver si quién se anima a ser el primero en responder esto. ¿Cómo se visualiza el futuro luego de la pandemia y cuál sería el papel de la tecnología y el diseño en ese panorama? Así tratando de ser lo más concisa posible, por favor, Adriana, para que todos tengan. Yo creo que van a haber dos reacciones. La primera es que las personas que vienen haciendo ya innovación o haciendo cambios se van a fortalecer porque hay un futuro haciendo cosas arriesgadas para generar cambios. Las hay. Y las personas que no están haciendo todavía algo, espero, porque es un deseo, que se vean motivadas por ser parte de esto, ¿no? Porque ellos también están involucrados y se ven afectados. Gracias, Adriana. A ver, alguien más que se anime. Es cómo se visualiza en el futuro de la sociedad luego de esta pandemia y cuál sería el papel del diseño y la tecnología en este panorama.
Tal vez Benito o Bernardo. Maestra, sí, y tomando lo que mencionaba el maestro Jorge al inicio, ¿no? De las lecciones que nos puede dar la naturaleza. Yo creo que hay dos maestras de la naturaleza que podrían ayudarnos a prospectar esta respuesta, ¿no? Primero de ellos es el pambil, es este árbol que camina. Tal vez lo conocen, ¿no? Es una palma que, dado que el suelo es muy inestable, sus raíces crecen fuera del suelo. Y cuando la palma se inclina en cierta dirección, arroja más o crecen más raíces en esa dirección. Con el tiempo, imagínate unos 10 años, esa palma se ha movido entre 5 o 6 metros, ¿no? Lo que es fabuloso de esto es que la fuerza que estaba destinada a tumbar ese árbol o esa palmera fue la que lo impulsó a moverse, a ir hacia adelante. Yo creo en ese sentido de que la situación en la que vivimos, ¿no? Nos está empujando a acelerar sin lugar a dudas muchos procesos y este salto tecnológico es muy importante. Yo los animaría a no tenerle miedo a la tecnología, solo se teme lo que no se conoce. Primera invitación es a conocerlo y a que desde un entendimiento profundo de lo que somos, de nuestros valores, de nuestra riqueza, cambiemos el modelo, y eso sería fabuloso para el Perú, que cambie el modelo de ser un país que consume tecnología global para aplicarlo a un contexto local, por el de generar tecnología local para aplicarlo a un contexto global. Gracias. Y ya solo para, sí, el último, la segunda maestra de la naturaleza que me gustaría compartirles ya como más para el tiempo presente, ¿no? Un tiempo difícil, más que pensando en lo que vendrá, lo que estamos viviendo ahora, es la bugambilia. La bugambilia es una planta más de desierto, ¿no? Y es fabuloso el concepto que hay detrás para que florezca, ¿no? Lo que hay que hacer para que la bugambilia florezca es quitarle el agua, ¿no? Más que regarla, más que abonarla, es quitarle el agua. La planta se estresa y llega un momento en que siente, ¿no?, que va a morir y ahí es donde echa sus mejores flores. Y esa es mi invitación también para todos, queridos amigos, que en el momento más adverso es una invitación de la vida, de la sociedad, para sacar lo más creativo y lo mejor de nosotros. Gracias, Benito. A ver, Bernardo, Úrsula, Jorge. Sí, de hecho, bueno, es una pregunta también que podría tomar algún tiempo, algunos minutos responderla, pero es interesante, creo, poder mirarla desde dos perspectivas que finalmente se complementan, ¿no? La primera es, desde hace algunos años ya se viene comentando el cambio tecnológico con la industria 4.0 y todos estos cambios que ya están revolucionando el mundo. Lo que ha hecho la pandemia básicamente es acelerar estos cambios y esta transformación tecnológica. Ahora la pregunta es si esto es lo que nosotros queremos para nosotros, ¿no? Pero por otro lado, y también una corriente de autores al respecto comenta que estos cambios tecnológicos tan acelerados posiblemente en algunos grupos nos ayude a volver a nuestras raíces y entender la particularidad de nuestros espacios, nuestros territorios, lo que conocemos quizás desde la gestión o la economía, con nuestro valor agregado a nivel de país, de nación, de territorio. Entonces, frente a estas dos miradas, yo reflexionaría sobre un punto intermedio desde una perspectiva sociotécnica, ¿no? Entendamos cómo está yendo la ola, pero por otro lado miremos nuestro insight, nuestras raíces, para sobre eso poder configurar cambios que se adecúen a nuestro territorio, que se adecúen al bienestar de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo avisoro un escenario después de la pandemia? Es un escenario en el cual este tiempo nos ayuda a reflexionar, básicamente, y poder, sobre esta reflexión, tomar decisiones en qué, para quién, quiénes, qué mundo es el que queremos, cómo queremos vivirlo, ¿no? Básicamente. Eso es lo que dejaría como palabras finales. Gracias, Bernardo. A ver, Úrsula, Jorge, ya para ir cerrando. Bueno, yo voy a responder también rápido. Benito ha sido una reflexión interesantísima y me quedo con esa cosa. El Perú lo vamos a cambiar nosotros. No lo va a cambiar nadie. Nosotros somos los que vamos a cambiar la sociedad que nosotros queremos hacer. Y bueno, esta pandemia nos ha enseñado que sí podemos reaccionar, porque fíjense, los respiradores, el oxígeno, la planta de oxígeno, no la hemos traído de Italia, no la hemos traído de Estados Unidos, la hemos hecho nosotros. Y la hemos hecho nosotros con poco dinero, con mucho menos tecnología que en otros sitios. Entonces, no nos olvidemos que en el Perú es un país milenario de culturas, lo cual significa que tenemos una herencia creativa inmensa creativa, de miles de años. O sea, eso lo tenemos en los genes. El peruano es creativo de por sí.
Entonces, lo que hay que es aprovechar, y creo que va a ser una oportunidad para sacar eso a flote y para poder nosotros mejorar nuestra sociedad. O sea, esa es nuestra fortaleza. O sea, seamos orgullosos de este país donde somos creativos por naturaleza. Hemos nacido en un país de todas las culturas antiguas que podemos poner en Sudamérica. ¿Dónde están toda la mayoría? Las grandes. Están en Perú, por algo será, ¿no? Por algo será, algo le habrán visto, no creo, ¿no? Yo no encuentro, yo siempre le digo a mis alumnos, comienza a poner puntos de todas las culturas que te acuerdes, y al final terminan poniendo todas en el Perú, y le digo, ¿y por qué será, no? Por algo será, entonces, porque hay una creatividad, nosotros tenemos esa creatividad innata, y lo hemos demostrado, o sea, Gamarra, todas esas cosas, y El Salvador, son del Perú, de cuestiones creativas, de que el peruano lo ha hecho, ha sacado a flote Gamarra. Gamarra es un ejemplo clarísimo, vi El Salvador de los Muebles es un ejemplo clarísimo. Eso no lo hemos importado de ningún lado, lo hemos hecho nosotros. Entonces yo creo que nuestra sociedad hay que desarrollar nuestra tecnología adecuada, nosotros lo podemos hacer. Entonces creo que la pandemia nos va a enseñar a que no, tenemos esa fortaleza y la vamos a poder hacer nosotros. Ya no estemos pensando, que tiene que venir de afuera, la vamos a tener que hacer nosotros. Creo que me he pasado el minuto ya. Gracias, Jorge. Adelante, Úrsula, por favor. Sí, bueno, ya creo que la visión positiva compartida de mis colegas ha sido muy alentadora también. De hecho, a veces lo veo muy pesimista, pero me enriquece estas visiones porque, como dice Jorge y otros autores, ¿no? Autores que han escrito sobre muchas culturas, que el conocimiento se acumula y eso se transmite también de generación a generación, y eso es algo que no lo debemos perder, que lo debemos fortalecer, como lo hemos dicho acá, y que estos procesos de ciencia, tecnología, de diseño, hacia la sostenibilidad y la inclusividad, son espacios para la innovación, para la discusión y para reflexionar sobre nuestras fortalezas y también los retos y cómo podemos salir adelante como sociedad a lo que se nos viene, ya digamos no pensando en la pandemia, sino pensando ya hacia retos más de sostenibilidad como sociedad, ¿no? Y bueno, eso y sobre todo ver y que estos espacios también nos permitan discutir sobre lo que se mencionó, que es muy importante cuando se habla de conocimiento, y que es las redes de poder, ¿no? Y que siempre tenemos que tener en cuenta y que ahora se están cuestionando, y eso es algo que yo he visto positivo, digamos que me da una esperanza que la gente se está dando cuenta de que estos son temas importantísimos de mirar desde cualquier perspectiva, desde cualquier eh, eh, intención de cambio, que siempre hay que mirar estas relaciones de poder de centro-periferia, y para poder no seguir siendo una periferia, sino justamente un centro de producción de conocimiento del que sabemos producir, crear y hacia una sociedad mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Úrsula. Bueno, ya nos ganó la hora, ya nos pasamos de la hora planteada inicialmente. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas por el Facebook, que nos siguen y que han venido siguiendo todos estos paneles del CADI 2020, y agradecer especialmente a cada uno de los panelistas que me acompañan en la mesa de hoy. Agradecer a Bernardo, a Benito, a Jorge, a Adriana y a Úrsula por habernos brindado generosamente su valioso tiempo para estar aquí discutiendo, dialogando y reflexionando sobre estos temas tan importantes para el diseño hoy en día. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que mañana también hay Workshops Talks, así que no se desconecten del CADI. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias.